Bienvenidos a esta segunda hora de programa. Atención con cada uno de nuestros televidentes. Nosotros como en casa, siempre pensando en su bienestar, en que la salud esté muy bien cuidada, muy bien siendo considerada en cada uno de sus hogares, es que vamos a brindar información importante en el transcurso de los minutos. Para ello nos acompaña esta mañana la licenciada María Espinosa. Ella es enfermera en el Hospital Víctor Lazarte. ¿Cómo está, querida María? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos, porque su presencia va a permitir que podamos desarrollar de manera responsable este tema que sigue siendo aún de interés para todos nosotros, la prevención contra el dengue. Estamos pues en esta temporada del año donde incrementan más los zancudos, estamos allí con esta molestia, no nos dejan pues ni descansar, estamos todo el tiempo con estos mosquitos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros para prevenir que alguno de estos pueda picarnos, sobre todo el transmisor del dengue? Bueno, en realidad esta es la época en la que hay un incremento en cuanto a la cantidad de los zancudos, porque hay factores que en realidad ayudan para que puedan reproducirse. En primer lugar, el calor, el clima que está aumentado tan grandemente en esta temporada, ayuda para que estos se puedan reproducir con mucha más facilidad. El acúmulo del agua también es otro factor importante que nosotros debemos de tener en cuenta y ser muy cuidadosos con ello, porque lamentablemente los zancudos colocan los huevitos en el agua. Hoy que tenemos las lluvias que están cayendo en la ciudad de Trujillo, lamentablemente son un factor que predispone para que los zancudos se incrementen en la ciudad. ¿Qué debemos de hacer? Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es prevenir. Y nosotros para prevenir evitamos enfermar. En ese caso, el llamado es a todas las familias, a ustedes que se conectan a través de este medio, para estar siempre atentos y evitar el acúmulo de agua en recipientes que de repente están en desuso, sobre los techos, las calaminas, baldes que quizás ustedes los tienen sin usar. Nosotros deberíamos de tenerlos boca abajo, ¿no? Boca abajo, para evitar que allí se acumule el agua y que probablemente sea uno de los principales focos para que los zancudos se puedan reproducir. Recordemos que los zancudos ponen sus huevitos alrededor de los recipientes donde encuentran humedad o donde hay agua. Luego estos se convierten en larvas, luego en pupas y finalmente sale el zancudo. Si uno mira el ciclo de la reproducción del zancudo, realmente es increíble ver cómo salen los zancuditos del agua. Entonces, a veces en los floreros, ¿no? Nosotros tenemos todavía muchas veces agua, flores en agua, las plantas en agua. En esta época nosotros debemos de ser muy cuidadosos y evitar ese acúmulo dentro de nuestras instalaciones. Incluso se han encontrado en las refrigeradoras, que a veces también hay sitios donde se acumulan el agua y también encontramos los zancudos. Entonces necesitamos tener esa cultura de prevención para evitar enfermar, y más aún en esta época que los casos de dengue se van incrementando justamente por el incremento también de los zancudos, que es el vector que va a causar esta enfermedad a través de la picadura. Muy bien, importante entonces prevenir esta enfermedad. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con las medidas de cuidado que ya nos ha mencionado la licenciada. Entonces hay que tomar conciencia para mejorar en casita y con la comunidad también, sobre todo para que disminuyamos este año las cifras de fallecidos o de contagios por el dengue también, porque es una enfermedad a la que debemos de darle la suficiente importancia, porque puede provocarnos hasta la muerte, ¿verdad? Así es una enfermedad que si no se trata a tiempo, que si nosotros no la manejamos adecuadamente dentro de los establecimientos de salud, podría causar la muerte. Sin embargo, como vuelvo a repetir, si nosotros prevenimos las enfermedades, vamos a evitar cualquier tipo de complicación. En cada uno de nosotros está el poder prevenir, realizar estas medidas que nosotros
diariamente venimos difundiendo a través de los medios de comunicación y las diferentes plataformas del Ministerio de Salud y de E-Salud para poder compartirlas, leer, saber, informarnos y poder nosotros poner en práctica todo aquello que está al alcance. Ahora no podemos decir que desconocemos porque utilizamos muy bien las herramientas digitales, las diferentes plataformas y podemos obtener la información, pero siempre guiada por un profesional de la salud. Si existe algún síntoma del dengue en tu familia, sea fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, y has estado en zonas donde hay dengue, acude al establecimiento de salud más cercano para que puedas recibir la orientación adecuada. Por favor, pidamos el apoyo de manera oportuna para que no tengamos un desenlace fatal. Hablemos de lo que en casita normalmente tenemos y que, sin imaginar, puede ser pues el causante de una desgracia. Tenemos nuestros floreros, nos llegan nuestras rositas, las colocamos allí para embellecer esa zona de nuestro hogar. Entonces, ¿cada cuánto tiempo deberíamos hacer el cambio de la agüita del florero para evitar que coloque allí el zancudito, sus huevitos y demás, todo el proceso que ya nos ha mencionado? En realidad no deberíamos de tener en esta época las flores o las plantitas en agua, pero si yo las tengo, el cambio debe de ser diario, y no solamente el cambio, sino la limpieza de los recipientes en donde yo voy a poner el agua, ¿no? En este caso, por ejemplo, los floreros, los baldes, porque tenemos zonas, ¿no?, en la parte de los diferentes distritos de Trujillo, donde todavía tienen agua dentro de sus baldes, dentro de los cilindros. Entonces, lo importante aquí es que todos los días tienen que realizar la desinfección adecuada y el tratamiento adecuado de estos depósitos para evitar que se pueda proliferar estos zancudos. Además de ello, existen grupos de profesionales de la salud completamente identificados que visitan las casas y hacen su inspección para poder justamente identificar esos focos donde se están reproduciendo los zancudos, o en todo caso de repente algún familiar o persona que tenga algún síntoma del dengue. Hay que permitirles el ingreso y darle las facilidades para que puedan ellos realizar su trabajo y al contrario puedan ayudarnos y nos enseñan cómo es que nosotros vamos a tener que cuidar estos recipientes para poder prevenir esta enfermedad. Sí, por favor, ¿no? Ese mensaje tiene que llegar a ser considerado por cada uno de ustedes en casita. Si llega el personal de salud encargado con las medidas destinadas para poder realizar una fumigación si así lo amerita, o por allí también que nos brindan una especie de telita con un contenido adentro para colocar en algunos recipientes donde almacenamos agua, porque algunas familias pues tienen esta necesidad de colocar. Entonces hay que brindarle el acceso, por favor, y hay que tener una buena disposición para poder atenderlos. Utilizamos mucho el repelente también, estos mosquiteros también que se les conoce. ¿Resultan efectivos en lucha contra la propagación del dengue? Claro, aquí debemos de tener claro que el dengue se transmite a través de la picadura del zancudo. Por ahí creo que ya estamos bien, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que evitar es justamente que estos zancuditos nos piquen. Parte de eso, una parte de ello es el utilizar repelentes, como muy bien lo ha mencionado, ¿no? Y también el que nosotros podamos cubrir los recipientes, que utilicemos los mosquiteros en nuestras casitas si sabemos que hay zancudos. Entonces son parte de las medidas que nosotros debemos de tomar en cuenta y practicarlas para poder evitar la diseminación de la enfermedad. Pero hoy por hoy que tenemos este flujo de lluvias dentro de la ciudad, nosotros debemos de tener mucho cuidado, evitar tener las tapitas de las botellas de gaseosa de repente tiradas, recipientes boca arriba, baldes que no están en uso para evitar el acúmulo de agua, ¿no? En las canaletas también es importante, sobre todo cuando tenemos los techos de Eternit. Así que todo aquello que indique que hay acúmulo de agua por esta época de lluvia, sobre todo, nosotros debemos de tener especial cuidado. Y con aquellos tanques que están cerrados, aquellos tanques de agua, ¿también generan algún tipo de riesgo?
En realidad, si es que están cerrados, no, pero es importante porque a veces puede filtrarse por algún motivo, de repente algún huevecillo, que cuando llegue el personal de salud le coloque justamente estos sobrecitos o este medicamento que es para tratar el agua y evitar la proliferación de este zancudo. Muy bien, muchísimas gracias por haber informado a toda nuestra teleaudiencia referente a la importancia de prevenir contra el dengue. Agradecemos mucho su participación, le esperamos pronto también para informar a todos nuestros televidentes sobre un tema así de importante como el de esta mañana. Gracias. Muy amable. Estuvo con nosotros la licenciada María Espinosa, con quien nos vamos a una breve pausa y venimos con mucho más aquí en el programa. No se mueva.